lo habíamos dejado abandonado, está mal esto. No. Bueno, no sé qué pasó el miércoles pasado. ¿Ustedes estuvieron? ¿Estuvo alguien el miércoles pasado o no? Yo estuvimos en el mismo link que hoy, así que si usted estuvo, algo habrá pasado también. O nos hemos No, entonces desencontrado. pasó lo mismo que hoy. Pasó lo mismo que hoy. Quiere decir que vamos a hacer así. Yo después está fallando ese enlace fijo y a mí me manda me manda Meet, el calendario de Meet me manda un enlace, yo se lo voy a mandar antes de la reunión, así se conectan a ese enlace, para que no pase lo mismo. Pues yo también estuve el miércoles pasado, pero se ve que estuve en el enlace que me enviaron y no en el fijo. Me pasó lo mismo que hoy. Claro, Por eso me resultaba raro y les envié un correo recién. Bueno, vamos a hacer bueno, así, vamos a hacer así. Yo lo voy a dejar en la consigna también. Que yo para no volver a tener este problema, les voy a dejar el enlace. Les recuerdo la reunión, pero el enlace se los doy a último momento, que es cuando me llega a mí. Eh, perfecto, me parece lo mejor. bueno, este, bueno, a ver, ¿quiere alguien más? Bueno, ¿cómo estamos? A ver, díganme ustedes si más o menos yo por los trabajos me da la impresión de que el sistema más o menos funciona. Ahora, igual esta vez me devolvieron menos, me enviaron menos trabajos, porque me estaban mandando un promedio de 25 más o menos, y esta vez me mandaron creo que 18 trabajos. Pero, bueno, no sé, ya ahora estamos entrando ya en la etapa presente, la nueva consigna ya es el siglo XX y ya después vienen los temas absolutamente de actualidad de las relaciones internacionales. Pero ustedes díganme qué cosas, qué sugerencias, qué cosas tienen, si seguimos con este sistema, si les viene bien o no, díganme si se entiende, si hace falta complementar más. En lo particular, está bien el tema de los trabajos. Sí me gustaría que por ahí en las clases repasemos esto de los trabajos y lo podamos charlar, porque bueno, nada, así no queda como que es un trabajo aislado y listo, y pasamos a otra cosa. Lo ideal sería que por ahí también se charle de los temas del trabajo, justamente eso. Para mí igual, ojo, de opinión propia. Sí, sí, perfecto, pero está bien, comparto esa opinión. Este, sí, sí, dígame más comentarios y si no, empecemos a hacer esto que vos decís, que es comentar un poco eh, los trabajos, los temas, los temas, abierto a cualquier comentario, consulta, opinión, lo que sea. ¿Qué pasó? Nada, creo que nada. Por eso, los escucho yo a ustedes. Buen día, profe, ¿cómo le va? Yo particularmente estoy bastante bien con los trabajos, estoy al día con todos los videos, todo Sí, súper entendible, va acompañado con historia, así que bastante sencillo de entenderlo. Es un teje-maneje la política, realmente a mí me encanta, así que estoy de acuerdo con Gabriel que podamos hablarlo por ahí un poco más lo que es políticamente en clase, así podemos articular los temas y estamos perfectos. este, bueno, igual ahora vamos a
ya les digo, a entrar en temas que son mucho más opinables, donde se puede intercambiar material, que son los temas de actualidad con los actores de la actualidad. Yo creo que ya queda la última consigna, que es de una semana esta vez, nada más que hasta el lunes a la noche, a pesar de que creo que son 3 videos, pero ya después entramos con la actualidad. Todo esto era una especie de marco, de configuración de la actualidad, si bien, como ustedes han visto en los trabajos y como yo he visto también reflejado en muchos comentarios de ustedes, siempre hacen un vínculo con la actualidad y con la realidad. No es únicamente historia, sino que es una historia tratando de explicar y de contextualizar el presente. Lo que en una clase normal, es decir, en una clase presencial o en un momento de clases virtuales, pero de modalidad virtual, pero de normalidad, sin tantos apremios como los que tenemos hoy, en este momento, podríamos mechar con un montón, es decir, podríamos tomar, por ejemplo, las clases. Imagínense que nosotros en la clase presencial estábamos desde las 8:30 hasta el mediodía. Entonces, no era que hacíamos únicamente comentarios de los trabajos, sino que me echábamos con temas de actualidad, qué sé yo, es el clima de lo que estábamos viviendo en un determinado momento. Es más, lo podemos hacer aquí, si ustedes quieren, ahora mismo, es decir, o podemos hablar de los trabajos, o podemos elegir un tema que ustedes digan, miren, la verdad que leí en el diario estos días tal tema y quería saber más o menos de qué se trata, conversar un poco, profundizarlo, o podemos hacer ambas cosas. Podemos tomarnos la primera parte de esta clase para comentar lo que venimos haciendo hasta acá, y una segunda parte de esta misma clase para comentar un poquito algún tema de actualidad que a ustedes les parezca, que sea el que más les resuene a ustedes. Me parece muy bien que hagamos mitad por ahí, un estimativo, mitad de clase con los trabajos que venimos haciendo y mitad de actualidad, que estaría bueno también para entender un montón de cosas que hoy siguen pasando en el mundo y que por ahí, viste, estamos ahí como que tenemos media información. Y bueno, entiendo que usted está más en el tema y estaría bueno también nutrirnos de esa información. Así que bueno, Bueno, eso está bueno, y aparte de que se arme un debate, yo porque por ejemplo debatiendo es donde más aprendo también, escucho distintas voces, así que bueno, eso está bueno. y bueno, adelante, ¿cómo empezamos? ¿Quién larga? ¿Por qué digo que larguen ustedes? Para que la clase vaya a donde ustedes la quieran dirigir. No que yo ya puse los temas, ya mi mirada está. Ahora quiero la de ustedes justamente para iniciar esos comentarios y ese debate. Ahora va a venir una parte más polémica igual. A partir de esta consigna en adelante vienen las partes más polémicas, vienen las partes donde ustedes pueden estar de acuerdo o pueden estar completamente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, y tener sus propias opiniones y sus propias líneas de argumentación, que son absolutamente válidas. Porque es un momento muy delicado, muy complejo del mundo. Pero bueno, no me quiero enganchar yo, porque si me engancho yo, después termino hablando nada más que yo. Bueno, con respecto a los trabajos, o al último, a este último, la verdad que los videos en lo particular fueron muy comprensibles. Eh, Son temas muy interesantes, donde, bueno, claramente Europa incide de cierta manera en nuestro país. Eh, Así que nada, la realidad es que bueno, nada, después el tema del irigoyenismo,
el peronismo, cómo adopta la doctrina, implementando también otro tipo de intelectualidad. Me quedó un poco resonando que en realidad comparto, pero el tema como el recelo que le toma el radicalismo al peronismo cuando se queda con las masas trabajadoras o con el proletariado, el movimiento de Perón. Yo creo que hoy en día también es de la misma manera y es lo que impide, de cierta manera, y a mí me da mucha lástima, porque si bien hay parte del radicalismo y hay parte inclusive del Partido Obrero Socialista que tiene un pensamiento muy parecido al peronismo y comparten muchas cosas como la de ayudar a los que menos tienen y eso, existe ese recelo, entiendo yo, que hace que sea más funcional a un gobierno de derecha neoliberal que a lo que realmente predican. Entonces, bueno, nada, pero obviamente es un tema de opinión personal y totalmente debatible. A ver, seguimos escuchando. Yo mientras me anoto, ¿eh? Bueno, voy a enganchar el tema de mi compañero. Igualmente, tanto Irigoyen como todos los demás y todos los que estuvieron en el poder siempre buscaron su conveniencia. Irigoyen, por más que tenía esa afinidad con las masas, todo lo que sea, sí reprimió los conflictos en el sur, hubo un montón de matanzas de obreros argentinos que por ahí muchas veces no se dice. Entonces, para mí todos los gobiernos, desde el primer gobierno hasta, bueno, último, siempre buscan su conveniencia y es una política, es un tiro y afloje, es un comercio siempre. Y el pueblo es el que queda en el medio. Por eso cuando hicimos los trabajos está buenísimo de ver cómo fueron comportándose la política y cómo fue, de dónde salieron esas cosas, el porqué de las cosas, pero sigue pasando hoy en día que es la conveniencia de cada uno y el pueblo queda en el medio. Nada más que sí tiene un poder de dominación muy grande a través de las escuelas, a través del Estado, siempre el Estado fue una represión, así que, y bueno, los menos privilegiados quedamos siempre en el medio. Esa es mi opinión también, ojo. Claro, todas son de cada uno, nadie es dueño de la verdad, ni tampoco nadie tiene ninguna capacidad ni ningún derecho, incluido empezando por el profesor, a pensar que su opinión va a ser la de todos. No, cada uno va alimentando desde un lugar distinto. No sé, ustedes tienen un mismo fenómeno y cada uno se ve desde una perspectiva y todos analizamos el mismo fenómeno y no todos vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su punto de vista desde el lugar donde lo mire. Pero la verdad que ya con esto plantearon 3 o 4 cosas muy interesantes que yo después quiero comentar brevemente. ¿Quién más se anota? ¿Alguien más? ¿No? Buen día, Buen día, profe. ¿Se me escuchan bien? Sí. Yo estoy trabajando, entonces, bueno, cuando puedo meto algún vocal, cuando no me quedo escuchando, por eso tardaba un poquito. Bueno, como decían los chicos, con los trabajos estoy cómodo. Ahora, quizá un poco respondiendo a lo que usted decía respecto a las evoluciones, como vienen épocas de parciales, estamos un poco más ocupados con esos temas, pero me imagino que viene por ese lado. Y con respecto a los temas que están planteando los chicos, yo, como para sumar un comentario más que una opinión, creo que también la ola inmigratoria, o sea, quiero meter el contexto internacional, ¿no? Además del local que estaban comentando los chicos. También
no sé si es la palabra delimitó o determinó el curso de nuestra historia, pero bueno, creo que el hecho sobre todo de la Primera Guerra Mundial, de nuestro contexto económico hasta ese momento, el modelo agroexportador que se vio primero beneficiado, luego vulnerado, hizo que también cambiaran los protagonistas en cuanto al poder económico, y la ola inmigratoria que llegó después de la guerra provenía de una clase media-baja. Entonces, yo creo que ahí el peronismo tuvo astucia para poder captar esas masas, teniendo en cuenta que el radicalismo tenía en ese momento un perfil más asociado al empresariado, ¿sí? Esto que decía la compañera de toda esa organización que había de centralizar el poder en Buenos Aires, de que gobernar era poblar, y con toda esa excusa, después el peronismo tuvo lo suyo, obviamente, porque como decía, creo que Anastasia era, todos los modelos políticos y los partidos políticos siempre tuvieron lo suyo, y siempre la sociedad fue la perjudicada. Pero creo que para insertar un poco el contexto internacional, para mí fue, valga la redundancia o la analogía o la palabra, fue radical también la inserción del contexto internacional en términos de la guerra y de la gente que llegó a la Argentina. Creo que si no hubiera habido ese tipo de inmigración, o no hubiera habido, quizá el destino de nuestra sociedad hubiera sido completamente diferente. Coincido con lo que dice Nicolás en el tema de la oleada extranjera que vino a nuestro país. Pero la realidad es que, bueno, pero no, la realidad creo yo, según lo que estudié, es que Argentina, si mal no recuerdo, estaba con superávit comercial. Porque bueno, justamente en Europa estaba más o menos entre guerras, eh, y bueno, nosotros habíamos aumentado la exportación, y lo que querían hacer en teoría era traer gente del extranjero, de Europa, como para que implementen ideas progresistas que correspondan, digamos, a un sector específico, que creo que es los sectores terratenientes, oligarquías y eso, y la realidad es que le salió todo lo contrario, porque la gente que emigraba al país, tal como decía Nicolás, era gente de clase media, media baja, que escapaba de la hambruna de Europa y escapaba de la guerra, o de las distintas guerras. Así que creo que la idea en ese momento, yo no me acuerdo si era Roca el que estaba en el gobierno, pero bueno, la idea en ese momento era traer a los extranjeros con la idea de que correspondan al sector terrateniente, pero le salió al revés. A eso creo lo que leí, lo que interpreté y lo que creo. Así que bueno, nada, eso. Sí, eso. Igualmente vamos a partir de que Argentina venía de guerras civiles constantemente, no tenía población. Roca hizo la campaña al desierto, mató a todos los indígenas, entonces necesitaban mano de obra extranjera, por eso es donde apuntaban a que vengan de afuera. Obviamente vinieron la clase del sur, los pobres, los que estaban ya la revolución industrial había pasado por ellos y no habían quedado dentro de esa revolución, entonces esa clase vino para acá, pero también tengamos en cuenta que se necesitó esa mano de obra, porque no había gente acá, necesitaban trabajar la tierra. Bueno, hasta ahora, yo sigo escuchando, si quieren, por favor, no, pero hasta ahora igual fueron muy interesantes los comentarios, ¿eh? ¿Usted qué opina, profe? Bueno, no, a ver,
Yo lo que no quiero es copar yo, digamos, el debate. Por eso, cuanto más los escuche, mejor. Pero bueno, a ver, primero un par de consideraciones históricas, que son más, les diría, son un poquito más objetivas, en el sentido de que independientemente del modelo económico o del modelo o del sistema de ideas, el modelo ideológico, siempre van a estar presentes. Primero es que cuando hay, digamos, los fenómenos políticos, que son desde luego sociales, porque está la sociedad en relación con la autoridad pública, para más o menos sostener un equilibrio, una disciplina, un orden social, mínimo aunque sea, siempre son fenómenos sociales, y los fenómenos sociales y políticos nunca son monocausales. Podría existir, por ejemplo, la caída de la economía del Ecuador en el último periodo de la presidencia de Rafael Correa. Tuvo muchísimo que ver un terremoto gravísimo que sufrió Ecuador. Ahí uno podría encontrar una causa predominante. Una causa predominante. El desabastecimiento que sufrió Venezuela a partir de la muerte de Hugo Chávez, bueno, es una causa central, pero ahí se combina con un país que no había podido diversificar su producción industrial, es decir, que tenía mucha riqueza petrolera, pero que no había logrado hacer que la renta del petróleo, en un momento donde el petróleo estuvo muy caro, poderla transformar en un desarrollo industrial más diversificado, de manera de cuando viniera el bloqueo, tener más reservas. No, cuando digo reservas no me estoy refiriendo a las divisas en el Banco Central, más pertrechos, digamos, más herramientas para poder enfrentar eso. Pero en general, este tipo de fenómenos son policausales y forman parte de un proceso más que de un suceso. Salvo, ya les digo, que exista una catástrofe natural, por ejemplo. Es decir, si la Argentina en el año 1944 no hubiera sufrido el terremoto en la provincia de San Juan, probablemente se hubiera demorado más tiempo el conocimiento público a nivel nacional de Perón. Perón acelera su conocimiento público y su popularidad a partir de que toma él, como secretario de Acción Social, que era uno de los cargos que ostentaba en ese momento en el gobierno, que era un gobierno militar. El primer gobierno que integra Perón no era un gobierno elegido, era un gobierno producto de un golpe de Estado que hubo en el año 43, pero un golpe de Estado nacionalista, no un golpe de Estado liberal. Era un golpe de Estado precisamente para evitar que un terrateniente se hiciera cargo de la presidencia de la nación en una etapa de mucho fraude electoral, ¿no? Es decir, un golpe lo primero que suena es a ilegítimo, pero cuando es un golpe que no sigue los pasos de la Constitución para derrocar a un gobierno que no cumplía con la Constitución, es más opinable, es más polémico. Bueno, de ese primer gobierno, que sube el 4 de junio de 1943, porque hay toda una revuelta al interior de las Fuerzas Armadas, bueno, Perón ocupa el cargo de secretario de Previsión Social, y a partir de allí entonces toma el evento del terremoto y se hace mucho más conocido, aunque de todos modos se hubiera hecho conocido porque era el inspirador de todas las leyes sociales, de todos los beneficios sociales. Por eso, el 17 de octubre de 1945, cuando por conflictos internos de ese gobierno lo detienen a Perón y entre otras cosas lo acusan de corrupción, el pueblo sale a la calle a defenderlo.
y se cambia la historia, digamos, ¿no? Ustedes fíjense cómo, no sé si lo hablamos en algún otro momento, pero la democracia es una palabra, en general en nuestra materia, las palabras también tienen muchos sentidos, de acuerdo con el momento de que se trate, con la perspectiva, con el sentido que se le quiera dar. Tienen muchos significados. Es decir, cuando uno dice, bueno, las leyes tienen que pasar por determinado proceso parlamentario y luego ser promulgadas por el Poder Ejecutivo, está hablando de un instrumento democrático. Ahora, la esencia, la llama viva de la democracia, el origen de la democracia es cuando el pueblo ocupa el espacio público. En el ágora griega, en el foro romano, en las revueltas de las tomas que originaron la Revolución Francesa, las tomas de las comunas en las ciudades, tanto españolas como francesas como alemanas del siglo XIX, la Comuna de París, ¿no? De las revoluciones en las comunas surge la palabra comunismo, la fundación del Partido Comunista que cambió la historia de la humanidad. Y la pequeña porción, pero activa, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires que presiona a los patriotas criollos para que definan el primer gobierno patrio, incentivados obviamente por liderazgos, ¿no? Es decir, es una combinación de factores, a eso quiero ir, es una combinación de factores. Un líder que no tiene pueblo no es un líder. Ahora, cuando se combina un líder que interpreta una cuestión popular, bueno, ahí estalla en el sentido de, llega a su punto de máxima expresión la democracia. Porque ahí la democracia se expresa en estado puro, no hay mediaciones institucionales, ahí es el pueblo en la calle. Ustedes fíjense que a principios de 2017 hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que decide reconocer un principio que se le llama en la jerga jurídica del 2 por 1, que es que cuando uno está detenido por prisión preventiva, es decir, antes de la condena definitiva, ese tiempo que estuvo detenido sin condena definitiva se le van a contar como que cada día, y después viene la condena a determinado tiempo de prisión, se le va a contar el tiempo que estuvieron detenidos preventivamente, sin sentencia firme, como que cada día que estuvo valen 2. Por eso se llama 2 por 1. Entonces se acorta el tiempo. Bueno, ese principio que rige en el derecho penal común, la Corte Suprema dice, en pleno auge del gobierno macrista, dice que se debe aplicar también para los delitos de lesa humanidad. Corte Suprema, no hay decisión jurídica más alta y más irrebatible que una decisión de la Corte Suprema. Salió el pueblo argentino a la calle, ¿por qué? Porque la cuestión del repudio al terrorismo de Estado es como si fuera una bandera ganada. Es como si les dijera, si mañana hubiera un gobierno que dijera que las Malvinas hay que entregárselas al Reino Unido. Yo creo, nunca hay unanimidad en estos casos, nunca hay unanimidad, pero a veces hay mayorías tan grandes y sentimientos tan potentes que implican una toma de posición del pueblo. Bueno, ahí es cuando la democracia llega a su momento más puro, más puro, más esencial, porque ahí no hay ninguna mediación institucional, no hay ningún plazo, no hay ninguna reunión de comisión, no hay nada, es el pueblo que está en la calle y se moviliza. Y la Corte tuvo que volver atrás con su decisión. Bueno, eso pasó el 17 de octubre del año 45,
Eso pasó en el Cordobazo en el año 69, que empezó a desgastar al gobierno del presidente de ese momento, que se llamaba Juan Carlos Onganía, y eso pasó el 19 y 20 de diciembre de 2001, que causó la renuncia del presidente, el desplome del poder del presidente en ese momento, que era de la Rúa. Bueno, entonces Perón ya se había hecho conocido por esto, pero a donde yo quería ir era esta multiplicidad de factores. Cuando hay un cambio en la estructura social, como en este caso las corrientes inmigratorias de la Argentina, indudablemente repercute sobre el sistema productivo y económico, y cuando hay un cambio social y hay un cambio económico, naturalmente va a haber un cambio político. Cuando la revolución industrial crea, digamos, primero, una cantidad de fenómenos científicos, técnicos, etc., hacen surgir a la burguesía se convierte en la clase económica más activa y genera un cambio político, necesita una estructura política que la exprese. Y surgieron los partidos liberales. Y cuando se produce la revolución industrial del siglo XVIII, pero fundamentalmente la del siglo XIX, aparece un nuevo sujeto, que es aquel viejo obrero rural, trabajador rural, se convierte en un trabajador urbano y se crea el proletariado. Y entonces necesita una estructura política que lo exprese, es decir, combinación de factores. En el caso de la Argentina, hay toda una etapa de la economía mundial que necesita materias primas. Justamente, ¿por qué? Porque las metrópolis europeas, fundamentalmente, que después se van trasladando a los Estados Unidos, asumen un papel asumen la iniciativa de la producción industrial. Pero esa población industrial necesita commodity, necesita alimentos. Alguien se los tiene que proveer. Y ya no son ellos mismos, porque aumenta la población, se incrementan las necesidades, no les alcanza con la producción primaria que ellos producen y necesitan sacarla de las colonias. Entonces, ellos son industriales, las colonias proveen materia prima. En un primer momento, eso colocó a la Argentina entre el sexto y el octavo lugar en las economías más grandes del mundo, principio del siglo XX. El centenario, los festejos del centenario de 1910, la Argentina potencia mundial. Pero ¿quién disfrutaba de esa riqueza? ¿Cómo se distribuía esa riqueza? No se distribuía. Eran las élites. Ahora, después vienen todas esas corrientes de inmigrantes de una Europa en guerras permanentes a países prósperos como el nuestro y se integran. La Argentina es el segundo país a donde llegan las corrientes inmigratorias. El primero es Estados Unidos. Y a Estados Unidos también llegan las clases bajas de Europa. No es que llegaron los filósofos de Europa, no es que llegaron los herederos de Beethoven o de Kant. No, también llegaron las clases empobrecidas. Pero se integraron a un sistema que desde el punto de vista económico era más democrático. No estaba la tierra concentrada en un grupo reducido de familias patricias, como sí lo estaba en la Argentina. Entonces se integran a un sistema burgués. Y aquí, en el sur, en la Argentina, se integran a un sistema oligárquico. Es decir, las élites de poder eran burguesas, estaban democratizadas, había una distribución de la propiedad mucho mayor. Lo acaba de decir el presidente de Estados Unidos, que acaba de hacer un discurso. La verdad que ese discurso es extraordinario. La verdad me dan una idea
y es que en cualquier momento les doy como consigna analizar el discurso de Biden ante el Congreso de los Estados Unidos, donde él resume sus primeros 100 días de gobierno. Lo ven traducido, subtitulado. Es un discurso que algunos en la Argentina, inclusive en algunos editoriales de diarios, en el diario Perfil, por ejemplo, se lo editorializó ese discurso con un título que el título es Juan Domingo Biden, para que se den una idea. Es un discurso donde él dice: la educación y la salud no son privilegios, sino derechos. Incrementa el salario. Lanza inversión pública para la construcción de obra pública y de infraestructura. Y dice, a Estados Unidos no lo hizo grande Wall Street, sino que lo hizo grande su clase media. Y para llegar a ser clase media, los obreros tuvieron que reunirse primero en sindicatos. Un discurso que podría haber hecho cualquier líder, entre comillas, y dicho irónicamente, populista de América Latina. Porque yo personalmente, cuando la palabra populismo es utilizada peyorativamente para definir a los gobiernos populares de América Latina, soy absolutamente defensor de esa palabra y de esos liderazgos. Yo personalmente, no les pido a ustedes que lo sean. Yo cada vez que se utiliza la palabra gobiernos populistas, siento orgullo por lo que significaron esos gobiernos populares. Obviamente, si ustedes leen Infobae, van a tener la opinión contraria a eso, y eso es la democracia, digamos. Esa opinión se da en muchas otras cátedras de otras universidades. En la comisión nuestra, a nivel del docente, no de los estudiantes, defendemos otra mirada completamente distinta. Entonces, se forma en la Argentina una nueva estructura social. Pero como la Argentina era exportadora, esas olas inmigrantes no forman parte de un proletariado industrial, forman las clases medias de servicios, las clases medias de los comerciantes, de los artesanos, de las profesiones liberales, de los oficios. Y el irigoyenismo, por eso el irigoyenismo no expresa al obrero industrial, pero porque el obrero industrial no era mayoritario en ese momento. ¿Por qué? Porque la Argentina no era un país industrial. Entonces, el proletariado industrial no es una clase mayoritaria. Son pequeñas islas en algunos focos, que los expresa más el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el origen del Partido Socialista en la Argentina, todavía no se había fundado el comunismo. En Argentina, que se funda recién en la década de 1920, tenía raíz marxista. Y la otra vertiente que expresa el proletariado industrial es el anarcosindicalismo, que es una visión de las clases trabajadoras que tenían que autoorganizarse independientemente del Estado. Por eso eran anarquistas. Pero no eran mayoritarios. Lo que expresaba la nueva realidad mayoritaria del país ya no eran ni esas pequeñas élites industriales proletarias, que no eran mayoría, ni tampoco las élites liberales. ¿Por qué? Porque la población argentina había cambiado y encuentra una expresión política. ¿Cuál es esa expresión política? El irigoyenismo, el Partido Radical. Ahora, volviendo entonces, el fenómeno político responde a una situación económica, a un contexto económico que se va modificando. ¿Por qué? Porque viene la crisis de 1929 y la recuperación de la crisis de 1929. En Europa se recupera Alemania y Estados Unidos se recupera de la crisis de Wall Street, pero a partir de un desarrollo industrial que está fundado en la industria militar. ¿Por qué? Porque las condiciones de la etapa llevaban a una guerra, indefectiblemente. Y cuando estos países encaran la economía de guerra, dejan de exportarnos a nosotros
las manufacturas industriales. Y países como la Argentina y Brasil empiezan un proceso industrial. Y ahí sí empieza a aparecer con carácter más mayoritario el proletariado industrial. Y al aparecer con un sentido más mayoritario el proletariado industrial, necesita naturalmente una forma política que lo exprese. ¿Cuál es esa forma política que lo expresa? El primer peronismo. Ahora, ahí hay un empalme que se da en la década de los años 30 entre la muerte de Irigoyen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la convivencia de un sector liberal y un sector popular dentro del radicalismo está desde su propio origen, en la Revolución de 1890. Lo forma parte tanto Leandro N. Alem como Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre formó parte de la Unión Cívica porque estaba en contra del unitarismo de Roca. Pero eso no lo convierte a Mitre en popular. Lo convierte en una variante de los sectores liberales y oligárquicos. Y eso convivió siempre. Tal es así que el presidente, como la Constitución en aquel momento no permitía la reelección inmediata, Irigoyen es elegido, pero no puede ser reelegido de manera inmediata. Entonces deja a un candidato que es de una familia oligárquica de la Argentina, es un aristócrata de la Argentina, que es Marcelo T. de Alvear, es de los Alvear, es una familia patricia. Y llega con el voto de la chusma radical. ¿Por qué? Porque el radicalismo expresaba esos dos sectores. Ahora, en la década del 30, cuando muere Irigoyen, una parte muy importante del radicalismo, Arturo Jaureche había militado en el radicalismo, Homero Mansi había militado en el radicalismo, Raúl Scalabrini Ortiz venía del Partido Radical, y forman Forja, Fuerza de Orientación Radical para una Joven Argentina. Y ahí está el empalme entre el irigoyenismo y el peronismo. No en la vía institucional del Partido Radical, porque la construcción institucional del Partido Radical se lo quedan los sectores liberales, no los sectores populares. Los sectores populares, ¿a dónde van? Al primer peronismo. Y Perón le ofrece, al primero que le ofrece ser su vicepresidente, en el año 45, cuando le arranca las elecciones al gobierno, para ser electo por primera vez, es a un radical de Córdoba, que rechaza el ofrecimiento. Ahí los dos movimientos populares, el de clase media y el del proletariado, se hubieran articulado y hubieran dejado a la oligarquía aislada, pero no, el Partido Radical prefirió oponerse al peronismo, quedarse aliada a los sectores más conservadores. Tal es así que a las elecciones de 1945 el Partido Radical orgánico acude a esas elecciones con las mismas fuerzas que habían derrocado a Irigoyen en 1930. Y los radicales de Irigoyen se incorporan al peronismo como se incorpora el socialismo, o una parte del socialismo, mejor dicho, no la conducción del socialismo, sino una parte del socialismo. Tal es así que los primeros cancilleres que tiene Perón son socialistas. Mejor dicho, su ministro de gobierno y su canciller, Borlenghi y Bramuglia, venían del Partido Socialista. Y otro de sus vicepresidentes, Tecer, venía del Partido Radical. Ahora, ¿qué pasa? La historia del radicalismo y la historia liberal del país no repara en Forja, que es ese empalme que se da en la década de los años 30 entre el irigoyenismo y el peronismo. Esa línea popular, digamos, esa línea histórica popular que tiene una continuidad. Entonces, el radicalismo queda fragmentado. Una parte va a las elecciones con la Unión Democrática, que va desde el Partido Conservador hasta el Partido Comunista, pasando por todas las vertientes en el medio. La fuerza mayoritaria era el Partido Radical, van en la Unión Democrática. Y del otro lado va Perón, con todo lo nuevo que se había forjado en esa etapa. Ahora,
Profe, Sí, le hago una consulta, perdón que lo frené. El tema del partido intransigente que aparece después, ¿es de la ala del radicalismo, digamos, de Irigoyen, ¿no? De esa ala. sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que eso proviene de una nueva división, de la división más grande que tiene el Partido Radical, que es en 1957. No llegamos a eso todavía. No, lo van a ver No, no, ahora. todavía no. No, en la clase Ah, que viene lo van a ver. En la clase que ah, viene listo. van a ver el Partido Radical miren, Perón modifica, es electo en 1946, en ese momento el mandato era de 6 años, 46-52. La Constitución hasta ese momento impedía la reelección. Pero en el año 49 se reforma la Constitución y se permite la reelección. Y Perón es reelecto en el año 52. ¿Contra qué fórmula? Contra una fórmula que integra la fórmula radical del otro lado. ¿Quién era el candidato a presidente? Balbín. ¿Quién era el candidato a vicepresidente? Frondizi. Año 52. En el año 55 cae el peronismo, en el año 57 la dictadura militar llama a una reforma de la Constitución y ahí el radicalismo se divide en un ala liderada por Balbín y otra ala liderada por Frondizi, que luego hace un acuerdo con Perón. Allende, Oscar Allende, que es el fundador del Partido Intransigente, es el que gobierna la provincia de Buenos Aires por el sector de Frondizi, por el sector de la Unión. Se divide en Unión Cívica Radical del Pueblo, Balbín, antiperonista, que le puso ministros a la dictadura de 1955, y del otro lado, Unión Cívica Radical Intransigente, Frondizi Allende. Ya a finales de los años 60 se produce una división, no, a principios de los años 60, se produce una división entre Frondizi y Allende. Frondizi forma un partido muy pequeño que se llama Movimiento de Integración y Desarrollo, MID, y Allende forma el Partido Intransigente. Después, probablemente en alguno de los videos que vienen para la próxima clase lo vean, y si no, lo comentamos más a fondo la semana que viene. Bueno, pero les decía, bueno, primero, que los movimientos, aún los movimientos populares, tienen contradicciones. Y sí, pero yo no sé, yo les preguntaría si ustedes en su familia no tienen contradicciones, o si en los equipos de trabajo no tienen contradicciones. Y es imposible conducir un movimiento de masas y no tener contradicciones. Es imposible. El problema es el rumbo. Porque yo entiendo que hay una sensación de que el pueblo siempre queda en el medio. Pero yo te digo la verdad, para mí, pero le tengo miedo a ese comentario que tiene una base de verdad, que tiene una base de realidad, no cabe duda. Y además cuando la siente muchísima gente, con más razón. Pero lo que veo es el riesgo de que si uno alimenta mucho esa visión, termine pensando que son todos iguales. Y una cosa es decir que todos tienen contradicciones y otra cosa es decir que son todos iguales. Porque yo creo que hay, por ejemplo, después de los años 90, después de la década de los años 90, los sindicatos argentinos habían visto reducido hasta, en algunos casos, al 10% su cantidad de afiliados. Y con una política que se dio de 2003 en adelante, se volvió a multiplicar por 10. Por ejemplo, el ESMATA, el sindicato de mecánicos y afines, la UOM, el sindicato de la industria metalúrgica, incrementó por 10. ¿Por qué? Porque se formaron parques industriales, porque se dictaron leyes donde el componente nacional
de la línea blanca de electrodomésticos tenía que ser superior, porque el acuerdo del Mercosur con Brasil para la industria automotriz indicaba que en la Argentina tenían que ser fabricadas cada vez más partes del automóvil. Y eso indudablemente generó una reaparición. Y además, porque cuando vos incrementás el salario real, necesitas consumo. Y si lo juntás con leyes que fomentan la producción industrial o el compre nacional, es decir, cuando vos le decís al Estado Nacional nomás, le dictás una ley que tiene la obligación de priorizar a los proveedores nacionales, ahí está fomentando el trabajo argentino. Ahora, si vos firmás un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde ellos van a ser mucho más eficientes que nosotros y nos van a importar todos los productos, y ahí estás perdiendo trabajo argentino. Entonces, que hay contradicciones en todos los movimientos, sí. Ahora, yo creo que no es igual un gobierno que fomenta el trabajo argentino que un gobierno que fomenta las privatizaciones y abre las importaciones para que llegue el trabajo extranjero. Pero no tienen obligación de pensar igual, para nada. Lo que digo es... Igual, ojo, profe, yo estoy de acuerdo con usted, además que digo que en el transcurso de lo que vimos, todavía no estaba muy consolidado lo que es la representación obrera. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, no es lo mismo lo que usted dice que el fomento, la educación, el trabajo, que otro venga, te abra las fronteras como si nada, lluvia inversiones que nunca llegan, no industrializa, al contrario, hace una bicicleta financiera y se llevan los de fuera. Pero eso también lo permite el pueblo, ¿eh? Eso bueno, también. por supuesto. Bueno, por eso les digo que ahora vamos a ver más en la actualidad los nuevos fenómenos que hacen que los proyectos económicos de ajuste y de apertura para que el dinero se fugue del país, que antes venían de la mano militar, en un determinado momento empezaron a venir de la mano del voto. Y algo pasó en el medio. Ahora, por eso yo llego a esta conclusión. ¿El peronismo tiene contradicciones? No cabe duda que tiene contradicciones. Ahora, el peronismo creó la flota mercante, creó la aerolínea de bandera, nacionalizó los ferrocarriles, utilizó para el país la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes para que los productores no pudieran hacer lo que quieren con los precios, como está sucediendo ahora. No la creó el peronismo, la Junta de Granos, ¿eh? Se crearon en la etapa conservadora. ¿Por qué? Porque los conservadores eran los que manejaban en ese momento el gobierno y entonces les convenía que la agroexportación llegara al gobierno porque lo controlaban ellos. Cuando ellos se fueron del gobierno, vaciaron esos organismos y dejaron eso en manos de los productores privados. El peronismo lo recupera y toma la renta agraria y a través de un instituto que llamaba IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, la redistribuye para la industrialización. Entonces, no es lo mismo un gobierno que crea un ministerio de salud que un gobierno que lo destruye. Ahora, ¿qué contradicciones y problemas tenemos todos? Sí. El problema es el rumbo. El problema es la estructura de ese modelo. Bueno, digo, esto hasta acá como comentario a lo que ustedes decían, ¿no? Y ahora, ya les digo, vamos a venir con una parte, los 3 videos que ustedes van a ver para la próxima consigna no son de actualidad, pero tocan el periodo histórico donde se moldean las condiciones para la actualidad, donde se dibujan las condiciones para la actualidad. Y a partir de allí entonces vemos los nuevos actores, los procesos, la emergencia de China, la caída del socialismo, del bloque socialista y la emergencia del bloque latinoamericano en lo que va del siglo XXI y estos procesos que tenemos ahora, donde tuvimos elecciones en Chile, tenemos un proceso en Colombia tremendo. Hoy tengo la noticia aparece la noticia de que en todos los diarios de que una delegación argentina que iba a ver
cómo era la situación de los derechos humanos en Colombia, fue deportada. Tenemos a Biden, tuvimos el fenómeno de Trump, el fenómeno de Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí. O sea, a partir de ahora ya empiezan a emerger en las clases los temas actuales, el tema medioambiental. Es decir, es una materia la nuestra que por el tiempo que tenemos la podemos ver panorámicamente. Y ustedes van a tener algunas herramientas donde ustedes después van a profundizar en el tema que ustedes más quieran, pero es tan vasto todo. Imagínense, tenemos temas de la política internacional hoy, la desigualdad en la distribución de las vacunas, el poder que han ganado los servidores de la tecnología digital, las deudas de los países pobres, que han quedado paralizadas sus economías por la pandemia, sumado al endeudamiento que tienen. El conflicto entre Trump y Biden, China, Medio Oriente, América Latina, los procesos populares, Perú, un maestro rural que nadie se imaginaba que iba a ser el que iba a tener más votos en la elección presidencial, que va a ser en la primera, cuya segunda vuelta va a ser la primera semana de junio. ¿Qué les parece? Muy buenos temas. A mí en lo particular es lo que me gusta. Bueno, Así lo que pasa es que son inabordables, no terminás nunca de abordarlos completamente, salvo que hagamos maestrías de especialización en cada uno de los temas, ¿no? Sí, yo no sé cuánto tiempo realmente nos falta como para terminar la cursada, pero bueno, lo ideal sería, para mí es lo que más me gusta por ahí, a medida que va subiendo los trabajos estos de la guía, meter, no sé, que nosotros desarrollemos o analicemos la situación que está pasando, por ejemplo, con el tema de la carne, que eso es lo que hoy nos está, digamos, afectando a todos, y creo que puede llegar a haber hasta un desabastecimiento por parte de estos empresarios que la realidad que quieren hacer lo que ellos quieren y no es así, porque cuando uno dice el paro del campo lo relaciona quizás con el pobre campesino que se levanta con la gallina y se acuesta a la 1 de la mañana a dormir, y no, la realidad que el paro del campo es realmente de estos terratenientes que tienen estancias, tienen chacras, manejan la carne y lo que ellos quieren es exportarla afuera porque les conviene, porque la exportan en dólares, y si es por eso ni siquiera abastecen al mercado nacional. Entonces hay que entender también que ya no es más la competencia leal, de que bueno, hay varios productores de carne y ponen un precio y el que gana, no, hoy son monopolios, hoy se sientan en la misma mesa a charlar y dicen, bueno, el precio base de este corte es tal, y ahí se puede jugar, un par de pesos más, un par de pesos menos. Y la realidad es que hoy la situación de pandemia amerita que no hagan lo que quieran, amerita que piensen un poco más en la gente, que cada vez le cuesta un poco más por lo que está sucediendo a nivel mundial. Así que bueno, eso es un tema muy bueno para charlar, para entender, para analizar. Después, obviamente, a nivel internacional, a mí lo que más me llamó la atención en este último tiempo es el tema bélico entre Israel y Palestina, que obviamente tengo amigos que tienen familiares en Israel, tengo, bueno, los medios que te cuentan una cosa, te tapan otra, y yo, bueno, tengo una concepción de idea, la armo yo, obviamente, y nada, pero sí es un tema en donde me faltan más herramientas y me gustaría tenerlas para el día de mañana, obviamente, estar en tema. Bueno, ahí ya, a ver, dos cosas acerca de esto. Primero, no necesariamente las iniciativas de los temas la tengo que tener únicamente yo. Yo tengo la iniciativa sobre algunos contenidos mínimos de la materia, algunos contenidos básicos. Pero la profundización de algunos temas, por ejemplo, a vos decís te interesa este tema de la carne. Vos podés perfectamente incluir este tema y plantearme, tomar, así como alguien me dio, que yo no recuerdo quién fue de ustedes, pero lo tengo anotado, el video de Dussel,
que yo después lo puse como parte de la clase. Ustedes me dicen, tema de la carne, y yo tengo este material que me gustaría analizar, y lo incorporan ustedes, porque es bueno, y alguien se va a tomar o no, o vos solo, y vas y haces un trabajo sobre tal... No te quiero agregar tarea, podés hacer ese y eximirte de hacer alguna otra cosa. Esto por un lado, que ustedes tomen iniciativa. Me dice, mire, profe, me gustaría tocar y profundizar este tema. Tengo este material y si usted tiene algún otro que me pueda sugerir para completar, y lo hacemos así, ningún problema, primero. Y segundo, si ustedes quieren sobre el tema Israel y Palestina, podemos conversar la semana que viene, en la clase de la semana que viene. Ahora ahí ustedes tienen, si yo no recuerdo mal, a ver, me voy a fijar en qué unidad. Ah, no lo puse. Hay un material que probablemente te sirva para esto, que se llama El Mundo Islámico. Lo voy a agregar hoy en una de las unidades. Hay un trabajo, Bárbaro. un trabajo que es El Mundo Islámico, y si a ustedes les parece, claro, pero lo que pasa es que nos salimos de la consigna. Pero la semana que viene tocamos este tema, y si vos querés y alguien más quiere, lee ese trabajo y prepara una exposición. O sea, ¿no querés leer ese trabajo que yo voy a poner ahora en la unidad? Y sobre esa base, más el material que vos quieras, cuando digo material, cuando vos decís, mirá, tengo una familia que vive en Israel y que me da información, eso es material también. No será material académico, pero sirve. Todo sirve para incorporar puntos de vista y demás. Así que, si querés, prepárate una breve exposición para la semana que viene, porque eso indudablemente, vos me vas a decir, pero no me dé a mí una carga extra sobre la que ya tengo. No, prepara eso y no prepares lo otro. Y la semana que viene comentamos este tema, si te interesa. Y como te digo a vos, le digo a cualquier otro de los estudiantes, y como esta clase queda grabada, los que no intervinieron en esta clase también van a tener la misma información y van a tener derecho a las mismas cosas, acceso a las mismas cosas. Profe, en lo particular, me encantaría. A mí lo que me limita es que yo estoy, aunque no parezca, en horario de trabajo. Y a veces viene mi jefe y a veces no. Hoy no viene. Si el miércoles que viene, yo no me puedo poner a exponer porque obviamente ese es el problema. Pero me encantaría poder hacerlo y es un tema, como te digo, que me gusta. Que me gusta entenderlo, que me gustaría tener más herramientas de las que hoy tengo, en realidad. Está bien, pero se me ocurre una cosa. Sí. Si vos ves que no podés para el miércoles que viene, grabate un audio de 10 minutos, me lo mandás por mail, lo pasamos en la clase y debatimos sobre ese disparador. Digo, encontrémosle la vuelta, encontrémosle las herramientas. Y si el miércoles vos podés ingresar, ingresás. Y lo mismo le digo a todas y todos para otros temas que quieran tener como iniciativa, ¿eh? Ningún problema. Al contrario, así se hace mucho más ágil la clase. Y por lo menos tenemos todo el mes de junio, ¿eh? Todo el mes de junio para todas estas. Es decir, yo tengo que entregar las notas a mediados de julio. Y como no van a tener un parcial final, sino que vamos a tener un trabajo integrador, nos vamos manejando con los días y con la fecha. Yo ya más o menos, imagínense, tengo una idea de cada una y cada uno de ustedes. Así que seguir más o menos de esta manera, incorporándoles todas estas nuevas iniciativas que me parece que enriquecen mucho la materia, la cursada, ¿no? Sí, hay que ver igual que piensan los compañeros, porque la realidad es que tampoco puedo yo salirme de lo que es
la guía de trabajo habitual de la materia, como para exponer, o sea, no quiero, digamos, tipo autoridad, No, exigirlo. no, Por ahí no, mis compañeros no tienen ganas de saber de este tema y no lo quieren saber pero y listo, y no perfecto, tienen por qué no, bueno, escucharme. bueno, no, pero lo incorporamos a la clase. No, no, pero está bien, vos no podés imponerle a nadie, pero tampoco nadie te puede privar a vos de una iniciativa. Así que combinamos esas dos cosas y listo. Vos tomás la iniciativa, eso te va a servir fundamentalmente a vos. Después el que no, después los demás la van a escuchar, no la van a escuchar, van a participar, van a intervenir y yo me voy haciendo una idea también de cada uno de ustedes, punto, listo. No pasa nada. Perfecto, dale, perfecto. No, si es así, sin compromiso a mi compañero, buenísimo. Yo No, tomo la no. responsabilidad de la clase que viene, hacer el Sí, un puntapié con este ratito, tema. tampoco te creas que, tampoco te tomes como algo No, no, no centralista que estoy vas a bien. hablar 40 minutos, no es necesario. Vos Claro, hablá lo que a vos te no, no. parezca de lo que hayas escuchado, punto. Bárbaro, bárbaro. No, sí, no, tampoco voy a dar una conferencia, no tengo las herramientas para hacerlo. Así que bueno, pero está bien, me gusta la idea y está bueno porque en realidad en lo particular son temas que me interesan y que me gustaría saber más todavía. Pero bueno, en lo particular. Así que no hay drama. Bueno, ¿qué más les parece? Yo, profe, estoy de acuerdo con las iniciativas que propone Gabriel y mezclar un poco la clase que usted prepara con estos temas. No tengo ningún problema. Perfecto. Bueno, bueno, hacemos así. Yo ya estoy tratando de incorporar a la unidad que se llama la llamada globalización, un trabajo que se llama el mundo islámico, que va a servir un poco como marco conceptual para ver este tema. No toca específicamente el tema Israel y Palestina. Y, y sí, sí, me parece que es un tema de mucha actualidad, totalmente. Bueno, ¿les parece seguir un poco más o dejamos acá con estas bases? Por mí está bien, ¿eh? No hay problema, no tengo dudas. Está bien, profe, me parece muy bien. Bueno, Y Gabriel, queremos ver tus exposiciones. bueno, No sea mal. no le metan presión, que al contrario, hay que premiar esa iniciativa. Bueno, ya está incorporado ese, ese trabajo. Pero yo quiero, lo que está bueno es que las iniciativas, que no sea el único que tenga iniciativa, todas las iniciativas que ustedes tengan, bienvenidas. Y las que me tengan que comunicar, eh, porque se les va ocurriendo a lo largo de la semana, me la comunican por correo. ¿Eh? Y avanzamos. Perfecto, profe. Bueno, bueno, sí, ya el mundo islámico ya está en la sala, en el aula. ¿Eh? Perfecto. Bueno, bueno, nos volvemos a ver el miércoles que viene entonces. ¿Eh? Perfecto, Y muchas gracias, cualquiera que profe. consulte, la clase queda grabada. ¿Eh? Bárbaro. Bueno, bueno chicos y chicas, nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, un gusto. Profe.